que de verdad es una inmundicia, o sea, como que en lugar de mejorar fuimos en picada. La unidad 8 es una unidad de funciones, yo pensé que iba a ser una unidad mucho más bonita, pero de verdad es como que son cosas difíciles de comprender, están explicadas de una forma compleja. Los ejercicios como que también son heavies. Vieron que en la clase pasada estuvimos trabajando con dominio, estuvimos trabajando con conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Hemos visto que tenía mucho que ver con inecuaciones y creo que fue Nico uno de los que decía, esto tiene que ver, ¿cómo estás, Tommy? Tiene todo que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y sí, esta unidad engloba mucho de todo lo que hemos visto. Entonces, hoy nos vamos a centrar en algunos conceptos, como es el concepto de función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. También vamos a trabajar un poquito con lo que es la función inversa. Vamos a trabajar algo del ejercicio 15 y frutilla de la torta, composición de funciones. ¿Sí? Bien. Vamos de a poquito, como siempre. Asíntotas, seguramente vamos a ir charlando algo, Nico. Sí, algo vamos a ir charlando. Más que nada, asíntotas verticales, porque para las horizontales necesitamos calcular límites que tienden a infinito y no es un tema que esté dado, así que también es un poco difícil si no tenemos eso porque lo trabajamos desde una fórmula, ¿sí? Y si no, lo hacemos la que viene, que es mañana. ¿Sí? Así que quédense tranquilos que nos queda la clase que viene, que es mañana, y las 2 de la otra semana. Entonces tenemos bastante tiempo para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, si no llegamos hoy, que es lo más probable, mañana vamos a dedicarnos a asíntotas. Entonces, yo voy a ir haciendo un par de machetitos en nuestra pizarra, ¿sí? Porque yo también tengo mis propios machetitos. Bien, acá tenemos lo que se llama diagrama de Venn. Recuerden ustedes que un diagrama de Venn es una forma de representar una relación. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de si analizamos una función, si es inyectiva, estamos hablando de que era una relación. ¿Dónde teníamos relación? Cuando los elementos se relacionaban del conjunto de partida, cada uno de los conjuntos de partida, de los elementos del conjunto de partida, tenía un elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? Como que se relacionaba. Si ustedes observan acá, nosotros podemos observar que cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene al menos una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, eso es ser inyectiva, ¿sí? En este caso, nosotros no tendríamos que tener problema si de pronto un elemento recibe, esperen, lo voy a escribir, porque si no, para que tengan el machete, porque esto lo vamos a necesitar, ¿sí? Cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo Bien, vamos a traducir al castellano lo que acabo de leer. Dice, cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Fíjense acá, si nosotros miramos el C, el 1, no le corresponde a nadie, tiene 0 relaciones, pero el 2 tiene una relación, estarían como máximo a un elemento. 1, 1, 1. El problema tendríamos si a uno de estos elementos le llegarían 2 flechas.
Entonces, en este caso, esta relación sí es inyectiva, porque tenemos que a cada elemento le corresponde uno solito. Ahora, voy a definir otra cosa. No va a ser inyectiva cuando de pronto a este número, ¿sí? Al 2 le llegan dos flechas, ¿sí? Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque tiene que tener como máximo uno solito. Esto primero lo vamos a mirar desde un diagrama y después lo vamos a intentar hacer desde lo que sería la forma analítica. Es un poco tedioso, es un poco complicado también al mismo tiempo. Estoy así, que no encuentro nada. Voy a buscar un pedacito para borrar. No sé ni qué hice en mi borrador. Volví. Les decía, primero lo vamos a ver en un diagrama de Venn y después lo vamos a ver en gráficas, ¿sí? Y por último lo vamos a ver con manera analítica. Seguimos dentro de la inyectividad, ¿eh? Bien, acá tenemos cuatro gráficas diferentes. Dos son inyectivas y dos no. A ver, ¿cómo me doy cuenta cuándo es inyectiva y cuándo no? Vamos, un truco es trazar rectas horizontales que sean paralelas al eje X. Entonces, si nosotros trazamos una línea acá, vamos a poder observar que aquí tenemos una sola imagen. Recuerden que la imagen siempre se observa en el eje Y o en lo que sería como su paralelo, ¿sí? Aquí tenemos otro punto y así podríamos seguir con los infinitos. Lo mismo sucede aquí. Tenemos una sola. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuántas veces corta esa línea que acabo de marcar? La toca dos veces. Entonces, esta función es no inyectiva. Estas dos sí son inyectivas. ¿Por qué? Porque tenemos un solo conjunto. Claro, siempre lo vamos a hacer en el eje siempre lo vamos a hacer así sobre los trazos, ¿sí? Sobre el trazo de función. Cuando nos dan la gráfica es la forma más fácil de visualizarlo, ¿sí? Va a ser inyectiva cuando solamente la línea lo toque una vez y va a ser no inyectiva cuando lo toque más de una vez. Fíjense que acá tenemos tres cortes. Acá tenemos dos, acá tenemos uno. Con que al menos una de nuestras líneas horizontales toque a la función en más de un punto, estamos hablando que es no inyectiva. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de imaginar esto o cómo lo podríamos pensar? Para que una función sea inyectiva, lo que se tiene que dar en realidad es que sea o constantemente creciente o constantemente decreciente. Recuerden que las figuras o las trazas se ven de izquierda a derecha. ¿Por qué estas dos entonces no son inyectivas? No son inyectivas porque fíjense lo que pasa. Decrece y crece. Entonces hace las dos cosas. Es habitual que nosotros tengamos que pensar que cuando tenemos funciones que no son constantemente crecientes o constantemente decrecientes, que digamos, listo, ya es no inyectiva. El problema ¿dónde está? Que si no tengo la gráfica y si tengo solamente la relación de manera escrita, ¿cómo me doy cuenta de lo que estamos hablando? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en unos minutos cuando terminemos de presentar los tres tipos de gráficos. Entonces, ¿se entendió esto? A cada
parte de nuestra imagen, uno solito lo tiene que tocar, ¿sí? Bien, limpio y seguimos. Van a notar que en este tema dudo bastante porque es un tema que yo no doy habitualmente. Entonces, me cuesta un montón explicarlo, ¿sí? Pero vamos de a poquito volviendo atrás las veces que sean necesarias. Bien. Bien, por supuesto no sabemos cuál es la relación funcional porque la estoy inventando, ¿sí? Entonces no sé cómo es la relación que me permite unir al uno con el uno. Son casos hipotéticos. Observen ustedes lo que dije. Sobreyectiva. Truco memotécnico. Decir no sobra. ¿Quién no sobra? Ningún elemento del conjunto de llegada. O sea, todos tienen que tener al menos una flechita que lo relacione. No importa en este caso si se relaciona un elemento o dos, ¿sí? No importa la cantidad de flechitas que reciba, pero todos tienen que tener al menos una flecha de recepción. Recuerden ustedes que para hacer una función, cada uno de los del eje X se tiene que relacionar al menos una vez con el eje Y, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un grafiquito de función. Pero fíjense que no nos interesa. ¿Qué es lo que importa? Que no sobre ninguno del conjunto de llegada. Todos tienen que tener una flecha que los recepcione. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos? ¿Vamos a ver qué pasa con esto? Bien, vamos. Voy a hacer de vuelta los mismos grafiquitos. Con alguna salvedad. Y ahora vamos a aclarar cuál es la salvedad que estamos trabajando, ¿sí? Bien, vamos por parte. Primero, cuando nosotros hablamos de dominio, hemos dicho que son todos los valores que nuestras funciones pueden tomar. La imagen es el valor que estaría tomando sobre el eje Y nuestra función. Entonces, lo que nosotros estamos pensando que son funciones matemáticas, en donde el dominio, salvo que me digan algo diferente, es los reales y la imagen también son los reales. Entonces, acá hay algo que hay que tener en cuenta respecto de la nomenclatura. Cuando ustedes vean una flechita que diga acá reales y otra flechita que diga reales, significa que el dominio son los reales y la imagen son los reales. Entonces, a ver, de pronto, si yo digo cantidad de personas que pueda haber en una casa, no son reales, son naturales, porque de hecho no puede haber menos uno.
Pero si estoy hablando de dinero que hay en una casa, ahí sí estoy hablando de los reales. ¿Por qué? Porque puedo tener 1,25, puedo deber 1,25 o puedo tener cualquier otro número, ¿sí? Entonces, esto sería nuestro dominio y esto sería nuestra imagen. Ahora, ¿cómo me vuelvo a dar cuenta? ¿Cómo me vuelvo a dar cuenta si es que es sobreyectiva o no? Vamos a volver a trazar nuestra recta. Y acá es donde tenemos que tener mucha astucia en cómo la elegimos. Observen ustedes que si yo trazo acá, ustedes me dirán, no, profe, ahí no toca ninguno, pero cuidado, y esto es a lo que iba con esto. Si nosotros miramos esta patita de la función, viene de abajo. Entonces, esto significa que yo lo podría seguir extendiendo de manera indefinida. En algún momento se corta nuestra función, ¿sí? Si lo miramos acá, tenemos un corte, 2 cortes, 3 cortes. No me interesa la cantidad que tengas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que en algún momento te cortes. Acá pasa lo mismo, acá pasa lo mismo, acá también. Y si sigo y parecería que la función no lo corta, recuerden que esto continúa hacia el infinito, ¿sí? Con lo cual, esta función es sobreyectiva. Tiene al menos cada elemento del conjunto de llegada un elemento que le da su valor. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo me voy a asegurar que tengamos al menos un punto de corte? Que la función sea creciente decreciente o que sea estrictamente creciente o decreciente. Ahí me aseguro que va a tener siempre valor. Pero, y ustedes me dirán, pero eso no me vale acá. ¿Por qué no vale acá? Fíjense que es una función cuadrática y las cuadráticas nosotros hemos visto que tiene un punto que es un vértice y ese vértice es el punto o más bajito o más alto que tiene nuestra función. Entonces, si nosotros trazamos por acá, tenemos una función que cumple la condición. Si trazamos por acá, también. Pero si ya trazo acá abajo, no hay función. Esta función es no sobreyectiva. ¿Por qué es no sobreyectiva? Porque acá me están sobrando elementos del conjunto de llegada que no están teniendo imagen. ¿Sí? ¿Se entendió esto que digo? ¿La diferencia? Bien. Fíjense, mi amor, es que la inyectiva te toca una sola vez. Dame un segundo. Que la inyectiva tienen, todos tienen en el dominio al menos una flechita. Espérame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo que lo miro. Espérame porque yo me hice machete de todas estas cosas. No inyectiva, dame un segundo. Es que en la inyectiva de la X salen todos y se relacionan con al menos una vez. Eso sería la inyectiva. Espérame que lo estoy pensando, ¿eh? Lo estoy pensando, Seba, ¿eh? Dame 2 segundos, me estoy haciendo algunos machetes mentales. Me estoy poniendo cuando una función es no sobreyectiva. Para que sea no sobreyectiva, me sobran valores
de I, ¿sí? Conjunto de llegada. Y a ver cuándo era no inyectiva. Bien, no inyectiva podemos tener más de una imagen en el mismo punto. Ahí está. Entonces, vamos por parte. Dame un segundo que limpio esto. Vuelvo otra vez, ¿sí? Me hice acá un machete. Esta función es no inyectiva. ¿Por qué es no inyectiva? Porque, perdón, no, esta es inyectiva. No, está bien, no es inyectiva. ¿Vieron que les dije que me mareo? No, se los dije de verdad, porque este tema marea muchísimo. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos puntitos que están teniendo la misma imagen. Entonces, para que no sea inyectiva, para ser no inyectiva, tenemos que tener una misma imagen en el mismo punto. O sea, hay dos valores en I, ¿sí? Para dos valores diferentes de X. Eso sería para que no sea inyectiva, ¿sí? Y es no sobreyectiva porque hay puntos de I que no tienen imagen, o sea, me están quedando vacíos. Que me queden vacíos sigue siendo inyectiva, porque tiene que tener, no me importa si tienen o no tienen imagen, ¿sí? Ahí está la diferencia, pueden quedar vacíos. Te confundí más. La primera es no inyectiva, entonces, la primera imagen. Inyectiva, es no inyectiva. Ok. Es no inyectiva. No repiten en el mismo. Son dos cosas diferentes, la inyectividad y la sobreyectividad. Son dos expresiones diferentes. Pueden ser una y no ser la otra. O pueden ser las dos al mismo tiempo. No, son independientes una de otra. Vamos de vuelta a hacernos el machete. Me voy a hacer yo el machete para pasarlo en limpio. Y vemos con este ejemplo lo que estamos queriendo preguntarnos, ¿sí? Vuelvo atrás 2 segundos sobre mis propios apuntes y dice, inyectiva. Cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Bien, entonces, cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O sea que podríamos no tener ninguno, como bien decía Seba. Podríamos no tener, pero para ser sobreyectiva, ahí está, ya entendí. Perdón, me costó un poquito comprenderlo. Sí o sí, todos tienen que tener. Ahí está la diferencia. Acá me pueden sobrar algunos de la imagen que no tengan, y acá todos tienen que tener. Si hay alguno que no tiene imagen, es no sobreyectiva. Ahí está la diferencia. Es súper confuso.
súper confuso. Te remarea. Te remarea, sí, Fabi, te remarea. Es un tema que de verdad nunca lo doy, ¿eh? Pueden ser los dos al mismo tiempo, sí, es verdad. Y si las dos son al mismo tiempo, estamos hablando de una función que es biyectiva, o sea que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, que se están dando las dos condiciones, ¿sí? De verdad, este tema es feo. Vieron que les dije que es un tema muy escabroso. A ver, vamos a tratar de seguir entendiendo lo que estábamos haciendo con la sobreyectividad, ¿sí? Habíamos llegado a la sobreyectividad y vamos con nuestros grafiquitos. Ya lo habíamos hecho los gráficos. Sí, es una cosa de locos. Esto lo estudié cuando me recibí de profesora. No les voy a mentir. Lo estudié cuando me recibí de profe, o sea que hace unos casi 20 años. En todas las otras especializaciones que hice, aún en la licenciatura, nunca en mi vida lo volví a ver. No les voy a mentir. Entonces, es un tema que hoy cuando me senté dije, no, pará, ¿en serio tengo que dar esto? No me acuerdo nada. Por eso es que también confunde tanto, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos más. A ver si podemos terminar de redondear ideas. Y entre todos armar una construcción, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es cada una. Recuerden, y para mí también, inyectiva. Cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Entonces, cada elemento del conjunto de llegada le corresponde al menos uno del de partida. Eso sería inyectiva. Esta función cumple de que cada uno recibe una flecha como máximo. No. Entonces es no inyectiva. ¿Por qué? Porque el B no recibe a nadie. Vamos con este otro. El B, el siguiente. ¿Cumple que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo uno del de partida? Tampoco. Es no inyectiva. Este sí lo cumple, ¿verdad? Sí. Este sí. Entonces esta es inyectiva. Y este, otra vez, no lo cumple. Vamos con la siguiente, con la sobreyectividad. La sobreyectividad, ¿qué dice? Consulta, ¿por qué el segundo no es inyectiva si tiene 1 con A, 2 con A, 3 con B y 4 con C? ¿El segundo? Sí, ese. Porque tiene a la que recibe 2. 2, ok. Acordate que es como máximo 1. Exactamente. Es 0 o 1, ¿sí? Este no lo cumple porque también recibe 2B.
2. ¿sí? En cambio, todos los demás reciben 1. Listo, profe. Disculpe. No, no pasa nada. ¿Por qué es no inyectiva? Porque que... Pero dice como máximo. Entonces, cuidado, ¿sí? Puede no recibir a nadie, pero como máximo si recibe es 1. Pueden quedar solitos, pero no recibir 2. Ahora sí, yo también por Pueden eso me quedar había hecho el lío, solitos. yo me había hecho el lío por eso, en el 2. No, mi ángel, estamos todos iguales, no te preocupes. No te sientas solo en esta. Te juro, no te sientas solo en esta. Puede quedar solito, pero no recibir 2. Ahora lo entendí, sí, yo lo Ahí entendía, no sé estamos. ustedes, ahora sí entendí. Ahora sí, bien. Ahora, vamos con la sobreyectiva. No sobra ninguno del conjunto de llegada. Sobreyectiva. ¿Me sobra alguno? Sobra. Entonces, este es no sobreyectiva. El B es conjunto imagen, siempre es el segundo, ¿sí? Que me preguntaron. ¿Sobra alguno? No. Entonces, esta es sobreyectiva. ¿Sobra alguno? No. Sobreyectiva. ¿Sobra alguno? Sí. Entonces es no sobreyectiva. Entonces, fíjense cómo va la combinación. Puede darse uno y otro no, que era lo que me preguntaban. Pueden no darse los dos o pueden darse los dos. Si se dan los dos al mismo tiempo, esto estamos hablando de una función que en realidad se dice que es biyectiva. ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Que admite inversa. Las funciones inversas son simétricas respecto de la línea, que es la función lineal f de x igual a x, ¿sí? Como si fuera esta función que yo estoy graficando. Entonces, las funciones que admiten inversa van a ser simétricas respecto de esto. Entonces, ¿qué significa que sean simétricas? Que si esta es la gráfica de la función que a mí me dieron, en forma de espejo voy a lograr armar otra acá que sea justamente la que le corresponde, ¿sí? Entonces, como si yo la trajera para acá y la pliego, o sea, así. ¿Sí? Eso sería como si fuera una función inversa, ¿sí? Como que las pliego y me da. Otra forma de pensarlo es que si tomo el valor x y me da el y, puedo de alguna forma, al conocer ese y, sacar quién fue el x que lo generó. O sea, poder, a partir de saber quién es la imagen, quién fue el x del dominio que me dio ese valor, ¿sí? ¿Los confundí o no? No, ahora quedó más claro, no sé. Sí, quedó más Bien, claro. Sí, exactamente. perfecto, quedó clarito. Entonces, para que lo tengan en cuenta, me acaban de hacer la aclaración en los globitos. Este sería nuestro X y este sería nuestro Y, ¿sí? O nuestro X y nuestro F de X, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Siempre el primero es X, es nuestro conjunto de partidas, nuestro dominio, y el F de X es nuestro Y, que es nuestra imagen, ¿sí? Recuerden que el X, ya lo hemos visto en la clase pasada, es el que restringe el dominio. Entonces, si estoy dentro de una raíz cuadrada, ese valor tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Si estoy dentro de una cúbica, no tengo problema, pero si es un logaritmo, tiene que ser mayor a 0 y demás, ¿sí? Entonces, pasando de esto, vamos a lo otro. Link. Porque esto es de manera gráfica, de manera en diagramas de Venn, ¿sí? Vuelvo a insistir, no es un tema muy agradable.
Nunca va a haber un nombre fácil, un Roberto, un Oh, Tito, ¿no? sí, Siempre la son... verdad es que hay temas que son bonitos, pero hay otros que vos decís, loco, podrían haberle puesto un poco más de amor a esto. Aparte que son muy parecidos los nombres, entonces generan confusión también que sean parecidos. Entonces, como que el 1 más el 1 formaron el 2. Sí, fantástico, eso te lo reentiendo, pero inyectiva sobre eyectiva que me forma un biyectivo. Pará, ¿de qué estás hablando? O sea, como que no tiene cómo correlacionarlo en nuestro lenguaje con algo concreto. ¿Me entienden? Ahí está el problema, que no es algo concreto que podamos tratar de trabajar. Entonces, a ver, denme 2 segundos que organizo mis ideas para tratar de explicar ahora cómo esto lo vemos de forma analítica, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver entre todos primero los ejemplos que da el apunte y después tratamos de resolver entre todos algunos ejercicios, ¿sí? Primer ejemplo dice que la función es 3x más 1. Bien, para que sea una función inyectiva, la imagen va a tener que ser la misma si estamos hablando del mismo punto. Entonces, lo que nosotros vamos a presuponer o vamos a manifestar es que va a existir un f de x1 y va a haber un f de x2. Son puntos cualesquiera, lo estamos haciendo de manera genérica. Entonces, x1 vamos a reemplazarlo por nuestra letra x y nos va a dar 3 de x1 más 1. Y del otro lado vamos a tener un 3 de x2 más 1. Fíjense que lo único que hice fue reemplazar la x por ese x genérico. Entonces, lo que nos plantea para ver si es inyectiva, lo que se tiene que cumplir es que f de x1 sea igual a f de x2. Entonces, si esos dos elementos son iguales, nosotros podemos igualar estas dos expresiones, ¿sí? Y ustedes acá empiezan a jugar de manera algebraica. Si el 1 pasa restando, ¿es verdad que se cancela con este otro 1? Sí, bien. Y si un 3 multiplica y está multiplicando del otro lado, también se pueden cancelar. Con lo que, fíjense que nos están diciendo que si existe una función donde sus dos imágenes son iguales, los puntos que originan esas imágenes deben ser iguales. Entonces, lo que estamos diciendo en definitiva es que esta función sí es inyectiva. Si a nosotros nos dan que valores diferentes pueden dar origen a la misma imagen, estamos hablando de una función que no es inyectiva, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto es para decir si es inyectiva o no. Entonces, vuelvo por si alguno está copiando, porque esto después lo vamos a necesitar bastante. Para que sea inyectiva, entonces la condición es que valores diferentes no nos pueden dar la misma imagen. Por eso nosotros planteamos que si los valores son iguales de las imágenes, nuestros puntos que lo originan también deben serlo. Avanzamos un poquito. Eso es para ver si la función es inyectiva. Ahora, hemos dicho nosotros que la función sí es inyectiva, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Y ahora, ¿cómo sabemos si es sobreyectiva? Lo primero que tenemos que recordar es que decir f de x o decir y es exactamente lo mismo. Entonces nosotros podríamos plantear que y es igual a 3x más 1.
Simplemente reemplacé. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar X. ¿Sí? Despejamos X. Siempre recuerden que lo que está sumando pasa primero. Entonces sería Y más 1. Y ese 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso que acabamos de encontrar, esta expresión, la vamos a evaluar en nuestra función original, en nuestro f que nos han dado. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a calcular f de y menos 1 sobre 3. ¿Qué significa eso que acabo de escribir? Cada vez que aparezca la letra X, vamos a reemplazar por esta expresión, ¿sí? Entonces dice 3 por y menos 1 sobre 3 más 1, ¿sí? Bien. Que estén o que no estén los paréntesis, nos da lo mismo. Por una cuestión de espacio los limpio así para que sea más cómodo. ¿Y este 3 con este 3 se pueden cancelar? Uno está multiplicando y otro está dividiendo. Se pueden cancelar. Entonces, a ver, miremos. Nos queda y menos 1 más 1. Y eso nos da y. Entonces, si nosotros volvemos atrás, fíjense lo que nosotros hemos dicho. Si nosotros reemplazamos nuestra expresión, nuestro despeje, y llegamos a decir que volvemos a la original, significa que lo que estamos buscando es la inversa y que tenemos un camino de retorno, un camino que me permite volver. Eso que acabamos de hacer a nosotros nos manifiesta y nos indica que la función es sobreyectiva. Si la función, en este caso, no nos queda igualada a y nos queda cualquier otra expresión, significa que no es sobreyectiva, porque no nos permitió volver a la expresión original, ¿sí? En algunos libros lo que hacen para tratar de no confundirnos tanto, yo porque estoy respetando el formato de nuestro libro, ¿sí? O de nuestro apunte. En algunos libros les comento lo que hacen para que lo tengan en cuenta. Una vez que despejan, reemplazan la y por la x, entonces de esa manera lo que hacen es que nos queda un poquito más bonita la expresión, ¿sí? Pero si lo hacemos de esa forma, también es lo mismo. Claro, es como repetir lo mismo que con la x. Es así, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros nos estamos asegurando es que todo valor de y admita un valor de x que lo genere. ¿Se entiende que vamos al revés acá? En el primer paso que decíamos, bueno, tengo dos números, ¿son iguales esos números? Acá lo que me estoy diciendo es, tengo un valor, ¿quién lo generó? Lo genera esa expresión. Ah, listo, entonces sí. Ahora, tengo este número, ¿quién lo generó? No lo generó nadie. Ah, entonces no lo puedo generar. No sería sobreyectiva. ¿Se entendió? O muy confuso. Sí, Bien, profe. vamos, despacito, tranquilos. Ahora, si es inyectiva y sobreyectiva, ¿qué es? Es biyectiva. Esa es la parte más bonita, la más fácil. Entonces, si se cumplen los dos, es biyectiva. No se cumple uno, listo, quedó ahí. ¿Sí? Y podríamos hacer un artilugio que es acotar el dominio. Acotar el dominio significa hacer el dominio más chiquito para que se pueda, ¿sí? Esta cuestión de que todos tengan su origen. Limpio y vamos a nuestro ejemplo 2. La función es x al cuadrado, ¿sí?
Entonces, nosotros planteemos que vamos a tener un x1 y vamos a tener un x2. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que x1 va a quedar elevado al cuadrado. Y que x2 va a quedar también elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si nosotros planteamos esta igualdad, para poder sacar esas raíces, esas potencias, perdón, nosotros deberíamos aprovechar la propiedad uniforme de la igualdad aplicando raíces cuadradas, ¿verdad? Para que se puedan salir o que se puedan despejar. ¿Eso que nos va a permitir? Cancelar la raíz con la potencia. ¿Pero qué nos queda por herencia siempre que tengamos una potencia par? Nos quedan los módulos y eso no lo podemos evitar. Entonces, ahora la pregunta del millón, y acá entra de verdad lo que el profesor a veces decía, parece que lo sacó de la galera, más de una vez hemos tenido todos esa sensación. Esa pregunta que surge, ¿no? Estos dos valores que tienen la misma imagen, ¿son iguales o son diferentes? El problema que tenemos es que estamos dentro de un módulo. Entonces, el resultado sí va a ser igual, con lo cual acá tenemos una verdad matemática. Pero, ¿necesariamente x1 es igual a x2? Esa es nuestra pregunta. ¿x1 es igual a x2 o pueden ser diferentes? Y ese es el problema que tenemos acá. Estos dos valores pueden ser o no iguales. Esta es una función que no es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué es no inyectiva? Porque tenemos valores diferentes que dan origen al mismo valor en la imagen. Fíjense ustedes, lo hacemos con un ejemplo numérico. Menos 2 al cuadrado da 4. Y 2 al cuadrado también es 4. Fíjense que menos 2 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado, pero entre ellos dos no lo son, ¿sí? Por eso nosotros decimos que esta función es no inyectiva, ¿sí? ¿Se entendió? Siempre que te dé módulos, sí, esa es una forma excelente de poder identificarlo. No hagas trampa, no vale. Siempre, siempre. ¿Cómo lo podés acotar? ¿Cómo lo podés acotar? Que acá hay una cuestión que en el apunte lo deja entrever, pero no lo explica a mi gusto del todo bien. Si yo te digo, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que las funciones van de reales a reales? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si yo ahora digo que mi dominio son los reales positivos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a cumplir siempre o no? No. Y entonces no van a ser distintos, van a ser siempre iguales. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, pero es una pregunta con trampa, profe. No, mi Ángel, al contrario, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el apunte uno de los ejercicios pide analizar si es inyectiva o no, y si no es inyectiva, ¿qué le tendríamos que pedir al dominio para que lo sea? Entonces, acá tenemos que pensar, por eso les decía que es un tema no solo complicado de entender lo que me piden, sino cómo lo tengo que expresar. Tiene mucho de matemática esto, mucho de propiedades, mucho de cosas que por ahí ni siquiera estamos terminando de entender. Entonces, fue totalmente a propósito la pregunta, ¿sí? Vuelvo a insistir y vuelvo atrás 2 minutos por las dudas. Si nosotros decimos que vamos de reales a reales, estamos tomando los valores positivos y negativos. Entonces, esto no necesariamente se cumple. Pero si solo tomamos la porción que es positiva, esto sí se cumple. Entonces, estamos en presencia de una función inyectiva.
¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Sí? Bien, fantástico. Sigamos. Sabemos que es no inyectiva. Limpio. Ahora vamos a ver si la función es sobreyectiva. Para hacer eso, ¿qué hacíamos? A f de x la reemplazamos por y despejamos la x. Entonces, esto que está de este lado, como potencia, quedaría como una raíz, ¿sí? Simplemente lo dejamos así, no planteamos el módulo, en este caso no se lo plantea ni nada. Pero ahora, un segundo. Nada que ver, me fui a otro. Bien, reemplacemos a ver qué sucede. No sé si lo desarrolla el libro este, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con esto si lo cancelamos? ¿Qué nos queda? Nos queda el módulo, ¿verdad? Y tener el módulo de algo, ¿es lo mismo que tenerlo elevado al cuadrado? Sí. ¿Pero nos queda igual en el valor? ¿Nos queda igual? Porque fíjense que acá lo tenía elevado al cuadrado. No es lo mismo, no es lo mismo, porque si bien nos va a dar positivo, no nos va a dar el número elevado al cuadrado. Con lo cual, fíjense que acá estamos en presencia de una función que no es sobreyectiva, porque no me permite volver al original. ¿Se entiende que no estamos pudiendo volver? Sí. ¿Sí? Bien. Son feos. Es una parábola, tal cual, Nico. Es una parábola. Vamos a los ejercicios. Vamos a hacer un par de los ejercicios para ver si podemos terminar de redondear la idea. El que hizo esto escuchó rock a full, heavy metal full era. ¿Y después de fondo se escucha? No, el que hizo esto de funciones, estaba con heavy metal, descubriendo el Sí, heavy metal, re pesado. estaba pesadito el tema. Bien, empecemos con una tranqui. Ejercicio 15, ¿sí? Photomat no me permite saber si la función es inyectiva o sobreyectiva. De verdad no busqué ninguna aplicación o ningún programa que me lo permite visualizar, ¿sí? Si no se los diría de verdad, pero no encontré ninguno. Entonces, primero, vamos con la sobreyectividad. Evaluamos x1, que obviamente nos tiene que dar x1, y evaluamos un x2 que nos da x2. Fíjense ustedes que para que las funciones sean iguales, la única forma que se da es que los valores en x sean iguales. Con lo cual, estamos en presencia de una función inyectiva. Ahora, vamos a ver cómo sería la sobreyectividad. Fíjense, esta me parece que es como, ¿qué onda? Fíjense que nos quedaría que y es igual a x, o sea, no hay que despejar absolutamente nada. Entonces, si nosotros hacemos f de y, nos da x. ¿Hay que hacer algún tipo de análisis? Nada. La función es sobreyectiva. ¿Sí? Es la única función donde su inversa es la propia función, y igual a x. Es súper peculiar. Es biyectiva, sí, excelente. Es súper peculiar esta función, ¿sí? Hagamos otra, un poquito más intensa.
Es en el punto, en el eje donde nace el eje de coordenadas. Vos fíjate que todas nuestras funciones van a ser simétricas respecto de esa recta si admiten inversa. Entonces, la inversa va a ser el espejo que surge de esa función, ¿sí? Está perfecto. Por eso digo, es como la mamá de todas. Que a partir de ella salen todas las funciones, tanto para arriba, para abajo, para los costados, pero siempre simétrica respecto de ella. Bien, hay que tener mucho ojo de qué estamos hablando. Estamos hablando como de ese tipo de funciones en donde de verdad es como un dale, como dijo nuestro compañero, tanto le tenés que invertir esto. Y encima se suma que nuestros ejercicios tienen letras diferentes, funciones diferentes, entonces se me hizo hasta difícil entender qué era lo que pedía, ¿sí? Entonces, esta función dice que g de y, donde y es nuestra variable independiente y g sería la independiente, ¿sí? Entonces, es como que me obliga a cambiar todo el tiempo de letras. Si le llega a pasar eso, a ver, no está bien, pero hagan trampa, pónganle la X. Ya está. O sea, vayan a lo seguro, vayan a lo que sí entienden, porque de verdad que les complica y al divino botón. Entonces, ¿cómo sería esto? G de X1. Vamos a ponerlo con X porque si no, entre que ya estamos difícil con el tema, agregarle algo más, no sea malo. Y vamos a hacer G de X2. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. ¿Y qué va a pasar con los 3 y con los 5? A ver qué les parece. Se tachan, se cancelan el 3 con el 3 y el 5 con el 5. ¡Fuera! Quedándonos que X1 es igual a X2. ¿Qué tipo de función es? Inyectiva. Inyectiva, hermoso. Es inyectiva, perfecto. Ahora, vamos con la otra. La otra era para ver si era sobreyectiva. ¿Qué hacíamos ahí? Despejábamos la letra X y la reemplazábamos. Entonces, y es igual a 5x menos 3, y más 3 sobre 5 es el valor de nuestra X. Eso que está ahí es lo que vamos a evaluar en G. Donde esté la X ponemos esto. 5 por y más 3 sobre 5 menos 3. El 5 con el 5 se va. Nos queda que y más 3 menos 3 es divino, porque nos queda y solito. O sea que estamos en presencia de una sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva, es una función que es biyectiva, ¿sí? Tarea para el hogar, si gustan, pueden hacer las gráficas y ver con qué se encuentran, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Lo vemos mañana, pero vamos a hacer alguna gráfica, sobre todo con las que son biyectivas, para que lo puedan comprender un poquito mejor. O no los quiero marear más todavía. Vamos hasta acá, entonces, hagamos uno más. Hagamos uno más y pasamos al otro tema que nos toca hoy. Sí, tal cual. Sí, tal cual te va. Opino exactamente lo mismo. Cuando le ponen cosas que no tienen tanto sentido, ese es el tema. O que nosotros no tenemos las herramientas para encararlo. Esa es la cuestión.
No tengo por qué mentir, no tengo por qué mentir. A mí a veces me sucede que no entiendo ni los enunciados. Entonces que le tengo que leer 3, 4 veces y decir, pará, ¿qué me estás queriendo decir? Entonces ahí es donde se complica. Si a mí se me está haciendo difícil entenderlos, ojo, a ver, obviamente no estoy acostumbrada al nivel de estos apuntes, pero tampoco la pavada, che, no es que recién salí de profesorado y no tengo ni idea. Como que no tiene mucho, no le hallo tanto el sentido de este tipo de cosas. Pero bueno, vamos. Tenemos nuestra expresión. Profe, perdón que la interrumpa. Decime. ¿Tienen para hoy o si no, de última para mañana, alguna que no sea inyectiva para yo poder entenderla a nivel de, así de ecuación, de funciones? Sí, ya, esta. Ok, listo. Fíjate lo Estoy con la que duda de cómo sería una no inyectiva. Sí, amor, tranquilo. Mira, fíjate acá qué pasa si nosotros planteamos esto. Mira, H1, H de X1, perdón, sería X1 al cuadrado. Pero H de X2 sería X2 al cuadrado más 5. Fíjate qué pasa si nosotros decimos esto. Perdón. H1 al cuadrado más 5 es igual, como estoy. Bien. Fíjate que los 5 se cancelan, quedándonos que X1 al cuadrado es igual a X2 al cuadrado. Con lo cual eso es verdad. Pero nosotros lo que nos tenemos que preguntar es, ¿X1 es igual a X2? Esa es la Volvemos pregunta. a los módulos. Ahí está, amor, ¿me comprendes? En este caso, estos valores que pueden ser diferentes nos arrojan el mismo resultado. Esto hace que la función sea no inyectiva. Porque acordate que tienen que ser iguales para tener la misma imagen. Un solo valor puedo tener, un solo número puede tener la misma imagen. O sea, no tengo dos puntitos que cortan en el eje Y, tengo uno solito, ¿sí? Entonces, acá se está dando eso. Listo, es no inyectiva, ¿sí? Ahora, si yo quiero que sea inyectiva, ahí justo iba a preguntar eso, Nico, justo me leíste la mente, amor. ¿Cómo hago para que sea inyectiva? Si leen el chat, Nico estaba escribiendo mientras yo estaba haciendo justo la conjetura. Si a mí me piden en esta función, ¿cuál sería la restricción que tendríamos que hacer en el dominio para que esta función sí sea inyectiva? Deberíamos decir que el dominio sean los reales positivos. Si nosotros decimos que el dominio son los reales positivos, esta función se transforma a inyectiva. ¿Por qué? Porque la única forma que dos números elevados al cuadrado den igual es que sean lo mismo, si estamos dentro de los reales positivos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es fundamental. Y me encanta que ya vayamos haciendo conjeturas. Bien, ¿se entendió esto de cómo acotamos? Eso se llama cota. Cuando nosotros acotamos significa como acortar, como achicar. Cuando acotamos el dominio podemos tener una función inyectiva. ¿Se entendió mejor? Y ahora les consulto, ¿será sobreyectiva? A ver, conjeturemos. No, perfecto, porque otra vez tenemos el mismo problema. ¿En qué sentido? Que si nosotros tenemos como imagen al número 4, puede haber sido originado, ¿sí? Y a la raíz cuadrada de 4, obviamente me va a dar 2, pero este menos 4 también pudo haber sido originado por un menos 2. Entonces no me estás dando todas mis opciones. ¿Eso qué significa? Que no es sobreyectiva. Ahora, ¿cómo hago para que sea sobreyectiva? Vuelvo acá y digo, no, el dominio son los reales.
Listo, entonces esta opción deja de estar, entonces sí sos sobreyectiva. Con lo cual te transformas en una función que admite inversa, que es biyectiva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos por otra cosa. Vamos por otra cosa. Que a simple vista parece más feo, pero les puedo asegurar que es más bonito que esto. Tengo apuntes por todos lados, ¿eh? Bien. 2 segundos que tomo nota y ya les explico qué estoy anotando. Ahora les explico todo, créanme, ¿eh? Bien, vamos por parte, porque acá aparecieron como un montón de cosas que parece una explosión. Hay una G, un circulito chiquitito y una F. Esto es lo que se llama composición de funciones. Obviamente que esto es lo más complejo, pero esta expresión también es una composición de funciones, donde tenemos un x por x y un número que es un 3. Esto que está acá es una composición más sencilla, pero no deja de ser una composición en sí misma. Cuando nosotros tenemos esto, significa que lo que vamos a hacer es una composición entre dos funciones totales. O sea, voy a tomar toda la función de una, toda la función de otra, las voy a fusionar y voy a crear algo nuevo. ¿Cómo se lee? Se lee F compuesto con G. Fíjense que va de atrás para adelante cómo se lee. ¿Cuántas funciones vamos a necesitar? Dependiendo de la cantidad que tengamos escritas. Si tenemos 2 o 2 nombres, vamos a necesitar 2 funciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que G sea f de x. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que aparezca la letra X en G, vamos a reemplazar por f de x. Ajá. Bien, vamos por parte. Entonces, G y f son nuestras funciones. Cuando nosotros hacemos f compuesto de g, lo que vamos a hacer es escribir, en este caso, la función g. Y cada vez que aparezca la letra x, voy a dejar como un huequito. ¿Por qué voy a dejar un huequito? Porque ahí voy a tener que escribir todo lo que sería f de x, ¿sí? Menos 3 más 4. Fíjense que acá dice 2, acá sería el espacio del x, el menos 3, acá iría la x y acá iría el 4. Entonces, ¿quién va en este espacio? Todo esto, x cuadrado menos 3. Y ustedes me dirán, ¿tan fácil es? ¿Dónde está la trampa? La trampa es que eso lo tenemos que hacer más chiquito.
pero el ejercicio literal es eso. Ahora, por estrategias matemáticas, por desarrollo algebraico, lo tenemos que tratar de llevar a algo más pequeñito, pero que no deja de ser un desarrollo de esta expresión. Entonces, tenemos un por delante de un paréntesis. ¿Qué podemos aplicar? Distributiva. Sería 2x cuadrado menos 6 y el menos 3. Abajo no se puede hacer nada, salvo agregar el menos 3 con el 4 o agrupar, que nos quedaría más 1. Ahora arriba podríamos hacer algo más chiquito, que sería juntar el 6 con el 9, con el 3, perdón, dándonos 9. No se puede hacer nada más. Esto es nuestra respuesta, ¿sí? No hay chance de hacerlo más pequeñito. ¿Se entendió? ¿Sí? No, queda ahí. No, ahí queda ahí. Esos quedan ahí. Creo que no les hacen aplicar a nada. Sí, sospechoso, totalmente. Quiero que nos vayamos con una sonrisa. Por eso se los quiero explicar así, como algo para que nos sintamos que en realidad sí entendemos matemática. A ver, en este, como dijo Robert, sospechoso. Me encantó esa frase, sospechoso. Que algo sea tan fácil es rari, ¿no? Es como, ¿dónde está la trampa? Y no, les puedo asegurar que estos no tienen trampa. No tienen para nada trampa. ¿Vamos con otro? Sí, es algo así. Ese es el resultado, Nico. Ese era el resultado. Dame 2 segundos. Acá. No encontraba dónde estaban mis funciones. Obviamente que elegí ejercicios que están a la altura de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, si tenemos que hacer G compuesta con F, sería que a la función F la vamos a reemplazar por G, ¿sí? Y acá es donde por ahí ustedes me dicen, veníamos tranquilos hasta ahora. Entonces, en F reemplazamos G. 2 menos X, 3 sobre X. 3 sobre X más 1. ¿Ven cómo reemplacé, verdad? ¿Sí? ¿Lo visualizan? Que era 2 menos X y X más 1. Bien, ahora acá el problema que tenemos es que no podemos hacer algo tan bonito como hicimos en el ejercicio anterior. Acá hay que hacer un común denominador para poder hacer más chiquita nuestra expresión. Lo traigo acá al costadito para que lo veamos más cómodos. Cuando nosotros hacemos común denominador, recuerden que si abajo hay un 1, nosotros hacíamos una estrategia que era repetir nuestro denominador. Y al que no tiene nada, lo multiplicamos por el de abajo, o sea que en este caso sería 2x. Y al que tiene ese denominador, lo escribimos tal cual con el signo que lo precede. Entonces sería menos 3. Todo el numerador sería 2x menos 3 sobre x. Vamos con el denominador. Vamos a usar la misma estrategia que les expliqué hace unos instantes.
porque debajo del 1 hay un 1. Entonces, nos quedaría 3 más x sobre x. Y acá tenemos un problema, porque hay como una división media exótica. Entonces, para que ustedes entiendan esa división, yo la voy a escribir distinto, pero necesito que comprendan que es exactamente lo mismo. El numerador es 2x menos 3 sobre x, ¿verdad? Dividido el denominador 3 más x sobre x, ¿sí? Si nosotros estamos enfrente de una división, lo podemos pasar a multiplicación. Y si lo pasamos a multiplicación, el de atrás se daba vuelta. Entonces, sería 2x menos 3 sobre x por x sobre 3 más x. Fíjense que acá pasa algo maravilloso. Esta x con esta x se cancela, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Acá hay un 1, acá hay un 1. Cualquier número por 1 nos da ese número. Y todo número por 1 nos da ese número. Esta que está acá es la composición que nos pidieron. ¿Sí? Y si ahora yo les pido, ¿cuál es el dominio de esa composición? Los reales y ¿qué más? Escucho ofertas. No puede ser 3 negativo, excelente. No puede ser el 3 negativo. Recuerden que los de abajo no se pueden hacer ceros. Entonces, siempre el dominio de este tipo de funciones que son racionales lo tenemos que mirar como los reales. Pero de esa bolsa vamos a sacar aquel número que nos genera conflicto. ¿Y cómo hacemos para ver quién genera conflicto? Planteamos la igualdad a 0. Entonces, ¿cuándo 3 más x vale 0? Cuando x vale menos 3. Entonces, ese es el numerito que sacamos del dominio. ¿Sí? Entonces, puede ser para cualquier valor menos el menos 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, vamos por otro. Vamos por otro. Ya acá se complicó, ¿no? No era tan bonito como me dijo la profe. ¿Por qué? Siempre empezamos con algo tranqui y después se explota todo. Vamos con otro. Bien. Entonces, a f la vamos a reemplazar por g de x. ¿Sí? Vamos. F empieza diciendo x. Entonces, por una cuestión de comodidad, recuerden ustedes que esa liñita que significa división, lo vamos a escribir diferente. Pero por una cuestión de comodidad pura, lo vamos a hacer así. Así les queda un poquito menos agresivo a la vista. X, 1 sobre x menos 5. Más 4. Bien, ¿qué harían ustedes? Escucho ofertas. ¿Qué harían? No vale borrar ni llorar. ¿Pasarlo para el otro lado? No podés. Tenés que todo trabajarlo de un mismo lado. Tenés que trabajar de manera algebraica.
te doy un secreto, les doy un secreto. Este es el de arriba, este es el de abajo. ¿Tenemos un solo número? Excelente, Richard. Buscar nuestro común denominador. ¿Por qué? Porque acá tenemos una expresión que es una suma, entonces no lo podemos dividir, ¿sí? Entonces nos queda 1 sobre x menos 5 dividido, y acá hacemos nuestro común denominador. 1, x más 5. ¿Y cómo queda el numerador? Quedaría más 4 por x más 5. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que se repite el de abajo, el que tiene ese abajo se escribe y el otro se lo multiplica por el de abajo, ¿sí? Muy con el de abajo y el de arriba. Numerador, denominador, profesora. Veremos con propiedad. Pero si me entienden, para mí es suficiente. ¿Qué se puede hacer? Bien. 1 sobre x menos 5, 1 más 4x más 20, sobre, ya cambié el ejercicio, x menos 5 era. Ahí está. Bien, y ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacerlo, perdón, acá tengo que agregar, porque me equivoqué en el signo, perdón, me equivoqué yo en el signo, vieron que acá lo modifiqué, me equivoqué en el signo al transcribir. Va quedando más bonito. Y ahora, si tenemos que dividir, ¿qué podemos hacer? Multiplicar numerador con numerador al revés. Bien. Perfecto. Invertir la segunda expresión. Este con este se va y nos queda 1 sobre 4x menos 19. Frutilla de la torta, llegamos a nuestro ejercicio. El dominio serían los reales menos el 19 cuartos, ¿sí? Que es el que me genera inconveniente. ¿Vamos con otro? Último. Sí, profe. Vamos. A ver, son feos, pero no como los anteriores. Los anteriores eran más feos todavía, pobrecitos. ¿Los ejercicios son nosotros? ¿Cómo, mi amor? ¿Los ejercicios son nosotros? Los ejercicios de inyectiva, sobreyectiva, esos no me gustaron. No me gusta hacer cosas que no entiendo. Ese es el tema. Tengo problemitas, entonces no me gusta hacer cosas que no entiendo. Ni no me gusta aprender recetas. Entonces, debe ser por eso no me gusta cocinar. Pero de verdad no es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta entender por qué lo estoy haciendo. Ese es el problema. O sea, si yo tengo que hacer algo, tengo que entender qué estoy haciendo. Si no, es como demasiado. Bien. Vamos a hacer F compuesta con G. ¿Quieren hacerlo solitos? ¿O los ayudo? Voy despacito. Ustedes vayan a su ritmo, ¿sí? Vayan viendo cómo se escribe. De paso nos queda para el video.
Ahí así se ve un poquito más bonito. Avísenme si no han llegado, si se generó una duda. No hay problema, yo no tengo apuro, amor. No, vamos, vamos, vamos. Y lo hice despacito, así se va viendo. Vamos, bien. Detalles, mis bellos, por favor. Observen cuestiones en donde se pueden equivocar. Acá hay un menos, ¿sí? Entonces, cuando lo tengo que multiplicar al de abajo, lo tengo que escribir entre paréntesis siempre. Bien, excelente ese. Para hacer la primera vez solitos que lo están haciendo es un montón de verdad. Fíjense que les decía, ese -1 que multiplica al de abajo le va a cambiar los signos. Por eso acá vienen alternados, ¿sí? Lo mismo se nos ocurre con el -2. El -2 que multiplica cambia los signos, ¿sí? Y fíjense que yo, obviamente estoy haciendo un abuso de lo que yo ya conozco, es que los taché así. ¿Por qué los taché así? Porque yo ya sé que si los doy vuelta, se me van a cancelar de la misma manera, ¿sí? Si ustedes esto no se dan cuenta, no hay problema, denlo vuelta para poder cancelar de manera cómoda. Es muy habitual que esto suceda, que se puedan cancelar, porque no se olviden que venimos de la composición de dos funciones, entonces usamos como base a una y la otra va a surgir a partir de ella, ¿sí? Bien. Claro, dominio -4/3, ¿sí? 4/3 positivo. En este caso sería nuestra expresión, ¿sí? ¿Estamos bien? Terminamos con algo bonito dentro de todo. Para como empezamos con eso de inyectiva, sobreyectiva, era mucho. Mis bellos, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a conquistar el mundo, nada, mentira. Sí, creo que sería más fácil. Vamos a trabajar sobre asíntotas y vamos a ver si podemos graficar algunas funciones que admitan inversa para que podamos terminar de entender qué es esto que estamos haciendo, qué es esto que estamos calculando. ¿Sí? Así de una manera un poquito más práctica terminamos de redondear algunas ideas, ¿sí? Igual no nos quedan muchos temas más, igual nos queda toda la semana que viene, obviamente, para repasar consultas, dudas. Igual seguimos, creo que hasta mediados de diciembre con el recuperatorio, si alguno así lo necesitara, ¿sí? ¿Les parece? Damos por finalizado en estos momentos. Tenemos una buena base en todo lo que hicimos hoy. Hicimos un montón de teoría, así que a practicar, que es lo más importante. Nos estamos viendo, vuelvo a felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, de verdad, me sentí re orgullosa, dije, qué grosos mis peques. ¡Mua! Les mando un beso gigante, cuídense, nos estamos viendo. Chau, chau, hasta mañana. Hasta mañana.